Junto a Fundación Ecoprácticas y Ser Creativo, Gestión y Desarrollo Humano, te invitamos a Conexiones Sostenibles, una iniciativa que busca conectar a personas y organizaciones que están construyendo un mundo más justo y sostenible. A través de nuestras conversaciones descubriremos cómo el desarrollo humano puede ser una fuerza transformadora y convertirnos en tu nuevo compañero de viaje en el camino hacia la sostenibilidad. En cada episodio aprenderemos de expertos y líderes que están poniendo en práctica soluciones innovadoras. Únete a nosotros para descubrir cómo el desarrollo humano puede ser la clave para un futuro mejor. Cuando pensamos en el tema de la sostenibilidad, Héctor, yo me debato muchas veces entre mi curiosidad natural por preguntarme cosas. Y me pregunto, bueno, ¿cómo adquiero la sabiduría? ¿Dónde consigo la sabiduría en relación a lo que es para mí el desarrollo humano sostenible? Y tengo la tentación siempre de decir, bueno, leo artículos científicos, me leo los libros y siempre vuelvo al lugar donde entiendo que la sabiduría de la sostenibilidad reside en nuestra naturaleza humana. Es algo que nos remite a quienes somos como personas y a quienes somos como individuos. No hace falta la revisión extensiva de artículos científicos. Muchas veces lo único que falta es sentarse y contemplar la naturaleza, ¿no? Entonces, tal vez en el episodio de hoy queremos conversar contigo, Héctor, sobre, bueno, la decisión de impulsar la agenda climática, la agenda del desarrollo humano sostenible, más allá de verlo como una opción ética, verlo como una opción que hace sentido común con nuestra naturaleza como seres humanos. Y esa es la invitación de lo que queremos conversar hoy. A mí me da mucho gusto, es decir, el tema, es decir, la manera como lo estás introduciendo. Yo diría que, fíjate que has dicho varias veces el tema de la sabiduría, sabiduría como de alguna manera algo que te guía, algo que te hace ver, bueno, que es aquello que es cónsono y armónico con lo que voy a hacer y con el ambiente y con otros. Em, y fí- pero fíjate que me quedé también pensando, recuerdo un profesor que hacía una diferencia entre conocimiento y sabiduría, donde el tema de conocimiento es todo el cúmulo, va muy bien, pero sabiduría él lo veía como algo más asociado al hacer, más asociado a eso que me hace hacer lo que es propicio, lo que me hace hacer lo que es cónsono con lo que requiere el ambiente, con lo que requiere el grupo humano o un encuentro. Y yo ahí diría que entonces sabiduría, que es acción entonces eminentemente, desde el hacer, yo creo que como especie humana tenemos y se requiere cultivar un hacer que sea armónico y muy en consonancia con quienes nos rodean para al final buscar vivir mejor. ¿Quiénes? Todos. Porque, por ejemplo, a veces cuando decimos sentido común, bueno, eso es lo que tiene que ver es con mi sentido en sabiduría de que estoy en un común, de que no soy un ser aislado. Entonces, creo que ahí hay un territorio fascinante. Héctor, tú tienes una formación como Ujú. ingeniero agrónomo, ¿no? Y en esa formación, ya no los compartirás a todos, hay una mirada muy fundamentada en un enfoque científico, en caracterizar los ciclos de la naturaleza, observarlos, medirlos, ver patrones Ujú. de estos ciclos, y muchas veces se nos olvida, pensando otra vez en la sabiduría,
qué dicen esos ciclos de nosotros, cómo nos representan, cómo reflejan nuestra naturaleza esos propios ciclos que, digamos, cuando uno está inmerso en el ámbito natural, son permanentes, son claros, son contundentes, o sea, la naturaleza habla con voz fuerte, ¿no? Y esas voces nos dicen de unos procesos que buscan de manera orgánica el equilibrio y la sostenibilidad. Entonces, desde esa mirada como ingeniero, ¿qué reflexión tiene sobre bueno, cómo debemos también desde la ciencia y desde la ingeniería mirar eso, pero mirarlo para que nos sea útil en nuestro propio proceso como seres humanos, ¿no? Fíjate, me vienen dos cosas. Una, responderte como agrónomo y otro, creo que te comentaba de una frase de Cadena, Rafael Cadena, nuestro poeta, que también la tengo muy presente. Él expresa, hablamos de la naturaleza como si estuviera fuera de nosotros. Entonces, a ver, tengamos ahí esa frase, pero sí me gustaría de lo que estás diciendo. Como agrónomo, por ejemplo, cuando yo me formé, hubo un momento en donde yo entré en crisis con mi formación como agrónomo, porque había una mirada de muy productivista, muy de que hay que exprimir la tierra. Y a mí eso no me resonó. De hecho, tuve un momento de dije, "Nah, ¿qué hago yo aquí?" Porque no tenía sentido. Y le agradezco mucho a un profesor de una materia que luego fue mi tutor, que se llama Luis Arias, y la materia era Teoría de Sistemas de Producción Agrícola. Y él me ayudó muchísimo a comprender cómo todo se conecta con todo. Y de alguna manera allí él me dijo, bueno, pero ya va. Exacto, sí, hay una parte productivista que puede ser terrible, pues puede ser muy como extractivista para la tierra, pero aquí estamos agrónomos que creemos en el tema de, bueno, ¿cómo hacemos para que lo que se produzca esté en función de una producción sustentable y respetuosa a la tierra? Y entonces, en ese sentido, algo, por ejemplo, que yo aprendí de la carrera y que todavía lo hago en todo mi quehacer, tiene que ver con como todo se conecta con todo, hay que tratar con inmensa dignidad cada detalle y cada parte. Y cuando digo cada detalle y cada parte, sea el sistema vivo o no vivo, Ujú. porque todo está moviéndose en relación. Y es en la manera como tratamos cada cosa que va a haber entonces un ecosistema sustentable o no. Sí, interesante la frase que comentas de cadena, porque nos hemos como habituado pues a pensar que lo natural es vivir como vivimos, Mm, que nuestro hábitat natural son los apartamentos, los rascacielos, los espacios cerrados. Y eso, de alguna manera, en las grandes ciudades sobre todo, genera un efecto como de desconexión, mm, yo diría que hasta de capacidad de acercamiento mm, a la interpretación de cómo ocurren esos procesos. Y más bien es a la inversa, o sea, nosotros somos los que estamos inmersos en la naturaleza, en espacios que nos hemos empeñado muchas veces en hacer bastante mm, poco gratos, ¿no? Para mm, vivir. Y creo además que hay un desafío muy importante en cómo hacemos para retomar ese proceso de reconexión con la naturaleza, de reconocimiento de quiénes somos en términos como de lo que se define como ciudadanía planetaria, que entonces mm, nos hace hacernos conscientes de que somos parte de las especies que vivimos en el planeta Tierra, pero también interpretar eso que observamos como ingenieros o como conocedores o como investigadores o como científicos
en una especie de diálogo también que tiene que ver con cómo nos define, porque es como un eco, me parece a mí también, a veces esos ciclos que estamos empeñados en poner afuera, también son los propios ciclos que nuestro organismo busca para conseguir el equilibrio y sobrevivir como especie, ¿no? Entonces, esa cosa, todo está conectado, efectivamente, pero hemos puesto barreras. Entonces, ahí hay como un desafío, no sé cómo lo ves tú, como de quitar la barrera y volvernos a conectar. Entonces, ¿cómo nos conectamos también con esa tierra que nos da un servicio, que nos genera un producto, que nos genera una fruta, que nos genera el alimento de alguna manera, ¿no? Ujú. Y de alguna manera, a ver, es que lo que estás diciendo tiene que ver con el respeto a ritmos, con el respeto a ciclos de vida. Entonces, exacto, por ejemplo, si sigo hablando como agrónomo, ajá, entonces, tanto el norte como el sur del planeta hay 4 estaciones, ¿no? Y en el Ecuador, de alguna manera, también nos afecta. Eh, eh, entonces, pero hablemos de las 4 estaciones. Las 4 estaciones nos están hablando de 4 estaciones que es que, a ver, como seres humanos somos naturaleza. Como seres humanos pasamos por invierno y entonces hay momentos donde requerimos incubar una idea, hay momentos donde tuvimos alguna falla, un error y requerimos recluirnos y comprender eso. Entonces requerimos estar en invierno, requerimos en algunos momentos estar y aislarnos. Luego de allí y después de esa incubación, bueno, emerge la primavera y salimos renacidos, salimos renovados. Entonces, salimos con un mayor frescor, compartimos, somos creativos, muy bien. Pero después de eso hay un gran esplendor. En ese gran esplendor, bueno, hay mucha luz, pero en esa mucha luz, que sería el verano, luego en algún momento, después de esa luz, hay unas hojas que se cansan y se van cayendo también. Y respetar que hay momentos donde hay cosas que se van cayendo o que requerimos soltar o requerimos descansar. Y entonces entró otoño y después del otoño volvemos al invierno. Entonces esos 4 ciclos se cumplen en el planeta. Y en el Ecuador, bueno, tenemos época de lluvia y época de sequía. Las 2 cosas son indispensables. Como requerimos humedecernos, como que requerimos a veces, puedo llegar a estar triste, pero de repente es una tristeza húmeda que me hace comprender tal cosa y luego salgo al escampado. Así somos. Entonces, adentro y afuera es exactamente lo mismo. Entonces, somos naturaleza. Y creo que el desafío es vivirnos como naturaleza. Pensando un poco en esta labor, que es un poco la labor de conexiones sostenibles, bueno, de a través de estas conversaciones poder inspirar a otros a que reflexionen sobre el tema de la sostenibilidad, reflexionen desde su propia realidad cómo pueden participar y cómo pueden comprometerse. Em, Tú, Héctor, tienes un trabajo muy extendido en facilitar procesos de mentorización, de acompañamiento, de asesorías, de consultoría con agentes de cambio, con personas que están en organizaciones, individuos, líderes corporativos que pues están siempre en la búsqueda de mejorar su caja de herramientas, un poco Mm. para ser exitosos como agentes transformadores dentro y fuera de organizaciones. Ujú. ¿Cómo se te ocurre o puede ser un planteamiento y además puede ser de interés para quienes nos escuchan? Mm. ¿Cómo se da esa conversación cuando uno dice, bueno, llega un punto en mi ejercicio profesional donde busco a alguien que actúe como un acompañante, como un asesor que me ayude a tener estas reflexiones? Entonces, ¿cómo construimos la invitación a reconectar con esa naturaleza de la cual somos parte, y que muy probablemente en esa desconexión artificial que hemos creado
También está el punto de origen de las grandes enfermedades modernas, el agotamiento extremo, el estrés, etcétera, etcétera. Cuando tú estás en esa relación y en esas conversaciones con tus coaches, o no sé cómo es el nombre de las personas a las que acompañas, ¿cómo se da ese proceso cuando hace falta esa reconexión con nuestro entorno natural? Por lo general, acontece porque hay algún tipo de perturbación. Hay algún tipo de molestia. Hay algo que está ahí perturbando. Entonces, puede que lo diga el líder, puede que lo diga la mirada la está observando la gente de talento humano que está acompañando a ese líder, puede que haya un ambiente, porque midieron el tema de clima laboral y entonces se ve que hay esa tensión. Y cuando uno va a hablar con esos líderes, sencillamente es dejarlo que se expresen, al inicio, que se expresen. Y al expresarse, qué sé yo, haciendo muy sutiles reflejos de qué se dan cuenta que les está afectando su propio bienestar, que les está afectando el bienestar de con quienes se relacionan. Entonces, cuando haya algún tipo de conciencia a eso, ahí hay una vía a trabajar. Y yo diría que allí, un poco conectándonos con el tema de la naturaleza, sería que hay una lucha entre el ser y el deber ser. Porque las organizaciones exigen mucho. Y a veces exigen donde entonces ya la persona va perdiendo esa cualidad de persona y se monta en lo que le están pidiendo y le piden y ya va. De repente puede hacer lo que es requerido, pero manteniendo su autenticidad. Entonces, por lo general, cuando sucede eso, hay una ruptura interna. Es decir, la congruencia no está ocurriendo. Y la congruencia puede ser vista desde la filosofía, desde la biología, en el sentido de aquello que quiero hacer, tengo la intención, lo pienso, pero termino haciendo otra cosa o digo otra cosa. Entonces, cuando ya hay esas disonancias internas, va a afectarle a la persona, va a afectar su manera de comunicarse y puede afectarse incluso en su salud, es decir, en el estrés, el burnout, es decir, todo ese tipo de cosas. Bueno, ahí es que contribuirá cómo puede el persona ver para rescatar su ser y también, porque aquí quizás puse la dualidad, pero rescatar su ser y que luego vea que hay algunas cosas que se les exigen y que a veces tiene que sí, ponerse también la máscara de gerente, y una máscara no es mala, no, son roles, requerimos vestirnos para salir, entonces, pero el tema es hazlo con conciencia. Oye, ahorita requiero hablar de esta manera, tal, me pongo y me envisto en ese rol, pero no que el rol me lleve y no me doy cuenta, ahí me enfermo, sino que yo lo puedo hacer con algún tipo de conciencia. Sí, es como que estamos permanentemente intentando contradecir unos ciclos y unos ritmos de lo que nos comentabas al inicio, pues, o sea, como mucho más integrador, ¿no? Como reconocer esos procesos que necesitamos como humanos para poder ser mejores en todo, mejores gerentes, mejores líderes, mejores personas, mejores compañeros, etcétera. Y te escuchaba y me venía a la mente, bueno, que tradicionalmente cuando la gente se enfermaba lo mandaban a temperar, creo que se llamaba en algún momento. Mi abuela, a ti lo que te hace falta es un baño de playa, ¿no? Entonces a veces esa realidad que es muy común y que por supuesto todos la hemos vivido, de intentar generar un producto, un servicio sin estar consciente de todo lo que eso implica, sino como si estuviéramos en laboratorios de manera permanente. Y esas cosas, esos procesos creativos no se pueden dar desconectados de nuestra propia naturaleza y desde nuestra propia humanidad.
Entonces, bueno, el tema, lo que tú decías, la enfermedad está allí, la fatiga, la falta de ideas, la necesidad también de recurrir a otros como por apoyo, ¿no? Y ahí es muy interesante bueno, para nosotros desde Ecopráctica, todo lo que son como las herramientas contemplativas, lo que nosotros llamamos todos estos modelos de acción que tienen que ver con, ok, haz un alto, sepárate del problema, haz un proceso de inmersión en la naturaleza, en otro espacio y vuelves a abordar el problema. Es como esa pauta necesaria, esa pausa necesaria que nos hace falta a todos, ¿no? Y esa reconexión para mí es fundamental para mantenernos sanos, pero para también eso que tú dices, como desarrollar una conciencia que nos permita tomar en cuenta que lo que hacemos no está aislado. Puede ser esa como la lógica, no es algo que yo creo y que lanzo en el vacío, sino que todo lo que yo hago y genero va a tener impacto sobre mi entorno y sobre las personas que me rodean también. Es como desarrollar ese nivel de conciencia. Y es un nivel de atención, de estar atento, porque en esa conexión, en esa interrelación interna y externa, bueno, están ocurriendo procesos naturales. Las emociones son una cosa extraordinaria y toda emoción te está diciendo algo. A la emoción hay que escucharla. La emoción es naturaleza. Ahí vuelvo, somos naturaleza. Entonces, cada emoción algo te está diciendo y te está también en ese que te está diciendo, al escucharla, ahí hay una sabiduría. En el miedo hay una cautela. Extraordinario, cautela ¿para qué? ¿Requiero yo sopesar mis recursos internos? Bueno, los sopeso. Tristeza, bueno, es como la lluvia. Entonces, y hay gente entonces, no, no estés triste. ¿Qué es eso? Uno no le dice al cielo, mira, no, no llueva. No, si llueve, qué bueno que llueva. Bueno, y qué bueno que puedas estar triste. Entonces, bueno, que salga lo que tenga que salir y te provees del espacio para poder estar con tu emoción, para comprender qué te está diciendo y desde allí luego actuar. Y se va a actuar como es, desde la naturaleza. Cuando dijiste ahí lo de ecopráctica, que entonces, que es un momento de contemplación, es un momento de darle la atención de vida a la respiración. Y la respiración es un acto involuntario que hacemos continuamente. Cuando le ponemos un poquito de atención, y ya la respiración nos va a estar diciendo qué cosas están entrando y qué cosas están saliendo, de qué manera recibimos las cosas y de qué manera soltamos las cosas. Bueno, entonces más allá de la respiración contemplo, miro algo. Al mirar, me estoy mirando. Y al mirar afuera y al mirar algo que de repente me asombro, es que entonces hay un asombro que también está dentro de mí y que requiero también volverlo a atender. No es casual, como dicen muchos poetas, es que hay mucha fuente desde la niñez. Bueno, porque la niñez fue una fuente inagotable de naturaleza, de emociones. Bueno, es reconectarlo. Yo quiero, Héctor, como agradecerte porque yo he querido de manera intencional en este episodio sacar la conversación de la sostenibilidad de donde tradicionalmente está, que es una conversación como muy asociada a marcos jurídicos, a mediciones, a estándares de desempeño, muy eh, instrumental, por decirlo de alguna manera. Y me gustaría ahora, porque bueno, los que nos están escuchando se habrán dado cuenta que tienes como muchas facetas y tu faceta de poeta está muy desarrollada. Y a mí me parece que lo mencionabas anteriormente, el asombro, la capacidad esa de asombrarnos ante la naturaleza y su belleza, y cómo podemos aprender de esa belleza y de esas metáforas que tiene la naturaleza sobre nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Cómo le damos significado
y a partir de allí valoramos. Yo nací y me crié en el oriente del país y tuve la dicha de que el Parque Nacional Mochima era un pateadero personal y yo me quedaba asombrada cuando salíamos a navegar y era la época de la migración de las ballenas. Ver una ballena en su entorno natural es una cosa tan impactante que a mí me cuesta mucho pensar que hay cazadores de ballenas. Entonces, esa como belleza que además los poetas traducen y luego captan de manera maravillosa, es una manera también de medir la naturaleza, es una manera como de captar esa metáfora para mí también es una manera de interpretar ese desempeño, ese estándar, esa calidad de vida a la que apuesta el equilibrio y la sostenibilidad. Entonces, tu mirada allí como poeta en el tema de la sostenibilidad, ¿cómo puedes sumar a ese proceso de aprendizaje que tenemos? Caramba, sino muy buena tanto la pregunta como la reflexión. Eh, y quizás ahorita te estaba escuchando y terminando tus palabras me vino una película y la voy a comentar en un momento. La película esta animada que ganó el Oscar, Flow, y que es una maravilla también. Es decir, todos los idiomas tienen, en sus palabras tienen mucho significado. Me encanta que en Flow como nombre es inundación y to flow como verbo es fluir. Y esa película, en esa comunidad de animales, sin palabras, que te expresan. Cómo incluso allí, que es una película bella, pero es una película donde ocurre una inundación, es decir, una cosa concreta, fuerte. Fuerte que requerimos sobrevivir. Bueno, como para sobrevivir yo requiero fluir. Y para fluir yo requiero... A ver, es que a veces se cree que contemplación es como que me quedo ahí paralizado viendo algo. No, es que contemplación de alguna manera es volver a tener la memoria de aquello que no me acordaba o que creía que no sabía y la naturaleza me lo está recordando. Y me lo está recordando y puede que no esté en mi historia. Me lo está recordando porque viene de mi sangre, viene de mis genes. Me está recordando cosas esenciales. Y de esas cosas esenciales me reconecto y la naturaleza siempre reconecta a la naturaleza, pero recordemos, somos naturaleza. Entonces, naturaleza, ¿qué le recuerda a la naturaleza? Que sea naturaleza. Y ser naturaleza es fluir con un inmenso respeto al entorno. Tú dijiste varias veces belleza, y la belleza es algo que es verdad, que se exalta. Y también de la belleza hay una búsqueda de verdad, hay una búsqueda de cosas esenciales. Y a veces la verdad o cosas esenciales puede que no sean tan bellas, pero las abordamos desde la naturaleza con el suficiente respeto y asombro que voy a poder dialogar con eso y me voy a poder nutrir de eso, aunque estoy nutriéndome de una parte de la naturaleza que puede que sea un animal que se está ahí muerto, que se está pudriendo. Bueno, pero esa podredumbre algo me va a fertilizar también. Es decir, que naturaleza tiene todos los matices, no siempre es belleza como belleza así extraída, pero claro que sí nos lleva a que esa búsqueda de belleza me está llevando a una búsqueda de algo, de alguna manera, superior. Y cuando digo superior, no es que nos creamos superiores, no, que nos conectemos con la naturaleza para poder dar algo mejor en el siguiente paso. Entonces, conectarnos siempre con naturaleza y el sentido de la belleza me lleva a un estadio donde voy a intentar sacar también de mí, que soy naturaleza, lo mejor para poder fluir de la manera más consona con el ambiente. No sé si me llegué a explicar, pero Totalmente. por ahí. Entonces, bueno, Sí. eso es fluir.
así es. Eso, eso. Qué bonita la dualidad de las palabras, ¿no? Qué bonita el poder que tienen las palabras. Mm, A veces para en su contenido decir tantas cosas a la vez, ¿no? ujú, Y lo comparto completamente contigo. No es una contemplación abstraído, no es una contemplación en la distancia, retomando a cadenas, no es que está fuera, ujú. es una contemplación que me habla. Y hay muchos científicos, observadores de especies que tienen también un enfoque muy interesante con la observación de especies y dicen, bueno, no es solo observar al pájaro y su plumaje, que es muy hermoso, es qué hace ese pájaro, cuál es su conducta allí y qué podemos aprender de ese comportamiento que él tiene cuando está haciendo su nido, cuando está Mm. criando a los polluelos, o sea, porque todo está cargado de un mensaje que resuena en nuestra vida, ¿no? Entonces es como, es una contemplación dialogante, como activa, Eh, donde estás permanentemente haciendo una interacción activa con la naturaleza. sí, sí, a ver, si me permite, fíjate que a veces se exacerba la palabra cambio. Entonces, que hay que cambiar. Entonces, en esencia, vamos a ser quienes somos. Lo que sí podemos a lo largo del trayecto de nuestra vida es en ese contemplar, en ese nutrir, en ese vernos como naturaleza, es ampliar nuestra capacidad de diálogo interno. Y si nuestra capacidad de diálogo interno se enriquece y hace que tomemos una decisión que trae un mayor bienestar para el mayor número de las partes posible, ese diálogo valió la pena. Aunque en esencia sigue siendo como soy, de repente soy una persona que de repente habla un poco fuerte y bueno, y siempre vas a hablar fuerte. Pero el tema es cómo de tu diálogo hace que modules, pero desde tu autenticidad vas a ser quien es y vas a ser valorado como eres. Entonces, eso es una maravilla. Y eso es naturaleza. Estoy pensando un poco en la audiencia, en quienes nos están Ujú, escuchando, quienes nos están viendo en YouTube. Y quisiera como ir cerrando esta conversación pensando que puede haber eh, distintos escuchas, ¿no? Personas que están interesadas en el tema de la sostenibilidad y que se encuentran preocupados por la crisis climática. Puede haber alguien también de organizaciones que están trabajando los temas de ambiente y sostenibilidad, gerentes o líderes tal vez que están como interesados en cómo acompasar, ¿no? Cómo mm, acompasar este desafío que es importante, que es un desafío que mi generación no lo tuvo, mm, pero que definitivamente está definiendo la mentalidad de las nuevas generaciones mm, porque es un desafío amenazante, pues mm, un desafío que algunos valoran catastróficamente, ¿no? Entonces, pensando en una invitación que personal, pensando en eh, pequeñas tareas, pequeñas acciones, pequeños gestos que podamos adelantar para justamente seguir reconectando con eh, esa intrínseca naturaleza de nuestra humanidad. mm, ¿Qué cosas, Héctor, practicas tú y que puedas compartirnos a todos? mm, mm. Bueno, yo ahí diría que como es adentro, es afuera. eh, Tan importante es la ética como la política. Entonces yo diría, ¿qué cosas puedes atenderte, atender tus propias crisis climáticas contigo mismo? En otras palabras, atender tu estrés, atender que de repente estás fuera de foco. Bueno, reconectando con la naturaleza. Salir a caminar,
estar bajo árboles, tener una rutina de ejercicio, y que el ejercicio puede ser salir a caminar sencillamente. Caminar poco a poco, porque en el sendero que estás caminando vale la pena ver y contemplar lo que te rodea. Eso te desacelera, eso te reconecta. Sencillamente, por ejemplo, como una música puede también calmar y centrarte. La práctica de la meditación sería genial. Y en toda meditación siempre se le da mucha atención al tema de sentado, columna vertebral derecha, y atención a la respiración. Y respiración es la gran metáfora de la vida. ¿Qué tomas para ti adentro y de qué manera botas lo que botas? Entonces, inhalar y exhalar, ahí es restaurar un ritmo. Y ese ritmo es naturaleza. Este, hacer una pausa y sencillamente conversar con otro, no para dar consejo, sencillamente para decantar y que el otro te narre y tú escuchas. Ahí te estás volviendo a centrar. De repente puedes apoyar al otro, estando tú en estrés, pero puedes apoyar al otro, y al apoyar al otro, te estás apoyando a ti mismo. Esa regla es genial. Y como decía, ética y política, te atiendes a ti, y si tienes ganas de apoyar a una ONG, tienes ganas de salir y canalizar eso, lo canalizas también. Pero vas a ser congruente, porque vas a dar de lo que también estás trabajando contigo mismo. Entonces eso, digamos, ahí uno decanta. Sí, quizás a mí me viene también ahí todo lo que puedan hacer para mezclar con contemplanza, yin y yang, un líquido y otro líquido. Bueno, entonces ahí en eso, ahí yo me estoy recobrando. ¿Qué es el Tai Chi? El Tai Chi es recobrar unos movimientos naturales, y en esos movimientos uno le está haciendo ejercicio y caricia a los órganos internos. Bueno, eso. ¿Qué es naturaleza? Dormir bien. Dormir bien, pero dormir bien. Dormir. Eso. Esas cosas, diría yo. Sí. Sí, la magia de ese intercambio, que es un intercambio nutritivo, ¿no? Sí. Somos porosos, por decirlo de alguna manera. Ah, Nuestra genial. piel es porosa, y entran y salen cosas a través de todos los sentidos, ¿no? Y eso favorecer a que esas interacciones se den. A mí en lo personal me dan como lucidez, o sea, cada vez que como tú bien dices, tengo mi propia crisis climática, esa reconexión me devuelve un poco la lucidez, me permite como mirar, darle como una perspectiva distinta a los asuntos, y creo que esa es una invitación que es válida para todos en entornos comunitarios, individuales, organizacionales, o sea, es una pauta necesaria para todos. La poesía, Héctor. Sí. ¿Cómo rescata la poesía esa metáfora tan bonita de la que acabas de hablar, ¿no? A ver, de alguna manera el poeta intenta ponerle mirada, ponerle escucha. ¿A qué? A la naturaleza, que es sí mismo y lo que le rodea. Entonces, desde allí. Quizás ahorita que me lo estás diciendo poesía, y agarré, si me permite, voy a leer un poema de Eugenio Montejo. Y ya per se, es decir, Por favor. el título del libro es una palabra que acuñó el poeta, terredad, como un sentido entrañable a lo terreno, pero también lo cotidiano, lo pequeño. Y es que de lo pequeño, es decir, la palabra extraordinario y ordinario son dos palabras que, es decir, todo tiene asombro. Entonces, todo es extraordinario, de alguna manera. Pero bueno, permítame leer este poema, se llama Duración. Dura menos un hombre que una vela, pero la tierra prefiere su lumbre para seguir el paso de los astros.
Dura menos que un árbol, que una piedra. Se anochece ante el viento más leve, con un soplo se apaga. Dura menos que un pájaro, que un pez fuera del agua. Casi no tiene tiempo de nacer. Da unas vueltas al sol y se borra entre las sombras de las horas, hasta que sus huesos en el polvo se mezclan con el viento. Y sin embargo, cuando parte, siempre deja la tierra más clara. Hermoso. Mm. Muchas gracias, Héctor. No, un inmenso placer, un gusto. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales para no perderte ningún episodio. Comparte este podcast con tus amigos y familiares y juntos inspiremos a más personas a tomar acción.